Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 271, El río marchito de la oscuridad eterna. Aquel fue en su día el reino divino del ancestro Fénix Gregrace, el antiguo dios del sendero de la muerte. Se decía que cualquier ser vivo que entrara en Calderón comenzaría a transformarse en un muerto, convirtiéndose finalmente en el espíritu del difunto. Pero la última vez que estuve aquí, me quedé bastante tiempo y no sentí nada. Ah, sí, ya recuerdo. Tenía pensado explorar un poco entonces, pero mi espiritualidad me lo impidió de inmediato. Alejarme demasiado del mensajero habría sido peligroso. Pensándolo bien, este mensajero mío es sin duda extraordinario. ¿Podría ser realmente un descendiente de Gregrace? ¿O incluso, su reencarnación? Mientras aún reflexionaba, el ave mensajera ya lo había llevado a través de las afueras de la ciudad y ahora sobrevolaba Calderón. Desde la oscuridad, divisó lo que parecía un río casi seco, cuyo lecho reseco estaba repleto de innumerables almas errantes. A ambos lados del río, pudo distinguir vagamente enormes pilares de piedra pálida, similares a los que se encuentran dentro de Calderón, pero de una escala aún más exagerada. La expresión de Edward cambió drásticamente. Podría ser, un afluente del río de la oscuridad eterna. ¿Pero por qué? Porque estaría marchito. Estamos aquí. En ese instante, los pies de Edward volvieron a pisar tierra firme. Estaban de nuevo frente al mismo muro en ruinas que habían visitado la última vez. Rápidamente preguntó, comillas, ¿sabes algo sobre el río que atraviesa esta ciudad? Sí. Comillas, ¿y sus aguas? ¿Por qué se ha secado? No lo sé. Cuando lo vi por primera vez, ya era así. Comillas, ¿cuándo fue eso? El pájaro mensajero pensó un momento y luego negó con la cabeza. No lo recuerdo. Maldición. Si ese es realmente el río de la oscuridad eterna, entonces es una noticia importantísima. Podría significar que el plan de la diosa de la noche eterna, adaptarse al sendero de la muerte y matar al dios del combate, ha fracasado definitivamente. Sin una Sefirot, jamás ascendería al nivel de los grandes antiguos. Pero, ¿ella ya lo sabe? ¿Debería decírselo? Si descubre que su gran plan de milenios termina así, podría volverse loca, ¿verdad? No, no, no lo hará. Una intrigante como la diosa no se derrumbaría por esto. Además, el río aún no se ha secado del todo, todavía queda algo en él. Cálmate, concéntrate, déjame terminar primero lo que vine a hacer. Unos minutos después. El ritual de marcado de coordenadas para el mundo espiritual había concluido. En el instante en que terminó, Edward pudo sentir claramente su existencia en su mente, al igual que podía sentir las coordenadas del reino astral y del mundo de Harry Potter. Pero eso era todo, solo podía percibir su existencia, nada más. Edward dudó un momento y luego preguntó, comillas, ¿puedes llevarme más cerca de ese río? No, ese lugar es demasiado peligroso. El pájaro mensajero negó con la cabeza. Incluso para mí es arriesgado. Para ti sería mucho peor. Tiene sentido. Estamos hablando de una Sefirot. ¿Acaso Medici no acabó corrompiéndose con solo entrar en contacto con la ciudad de la calamidad? Ni siquiera la diosa, tan desesperada por el río de la oscuridad eterna, se atreve a recuperarlo en persona. Espera un momento. Pero soy inmune a la corrupción. Pero justo cuando ese pensamiento afloró, Edward recordó de repente lo que su yo del pasado había dicho durante la sesión espiritista: cuidado con la contaminación. Bien, no busquemos la muerte. De acuerdo, por favor, llévame de vuelta. El pájaro mensajero lo miró con curiosidad, observando el lugar que acababa de marcar. Tras un instante de vacilación, preguntó, comillas, ¿qué acabas de hacer? Edward parpadeó sorprendido. Esta cosa, ¿ahora sí que tiene curiosidad? Cuando fue invocado por primera vez, el ave mensajera no mostraba casi ningún signo de inteligencia, solo una obsesión instintiva con las plumas de Fénix. Su comportamiento era desagradable, incluso odioso. Tras un rato mordisqueando plumas, empezó a provocar a Lilith, y cuando lo consiguió, incluso mostró orgullo. Con el tiempo, y más plumas, aprendió a ganarse el favor de Edward para conseguir su siguiente recompensa. Luego, tras consumir una cantidad considerable de plumas y evolucionar una vez más, su personalidad experimentó una transformación completa. Se volvió tranquilo y obediente. Si bien la piedra de la resurrección probablemente influyó, también significó que la criatura aprendió a regular sus emociones.
Y ahora, expresaba curiosidad por algo que no tenía nada que ver con plumas o piedras de resurrección. Sentía como si estuviera recuperando gradualmente su humanidad. ¿Comillas que acabas de hacer? Preguntó de nuevo. Oh, solo tengo que establecer una coordenada especial aquí. Es parte de un ritual que necesito para mi progreso. El pájaro asintió y no preguntó más. Batió sus alas, agarró a Edward por el cuello y, con un rápido vuelo, los llevó de vuelta a la habitación de Edward. Hemos vuelto. Gracias. Edward le entregó unas plumas de fénix. Probablemente ya no te sirvan de mucho, pero, ¿quieres picar algo? El pájaro los aceptó y se los tragó de un bocado. ¿Comillas algo más? Sí, podrías preguntarle a tu amigo sin cabeza por mí, me gustaría saber cuánto oro, o lo que sea que se necesite, para conseguir 80 mililitros de sangre de lobo demoníaco sin sombra. Bueno. Una cosa más. Edward miró al pájaro y preguntó, si no recuerdas tu nombre original, ¿qué tal si eliges uno? De lo contrario, nunca sabré cómo llamarte. Comillas nombre. Un destello de emoción cruzó los ojos completamente negros del pájaro, pero no sé cómo definirme. ¿Qué te parece si te elijo uno? Puedes volver a usar tu nombre real cuando lo recuerdes, ofreció Edward, frotándose la barbilla pensativo. ¿Eres hombre o mujer? Mi amigo sin cabeza dijo que soy mujer. ¿Necesitabas que alguien más te lo dijera? Bueno, para ser justos, era difícil distinguir el sexo de la mayoría de las aves a simple vista. Entonces, ¿qué tal si? Un atisbo de expectación apareció en sus ojos. Edward pronunció las palabras dramáticamente, pero de repente se sonrojó de vergüenza. En realidad, soy pésimo para nombrar cosas. ¿Qué tal si le pregunto a otra persona más tarde y te aviso? Al ver la decepción en su rostro, Edward añadió rápidamente, oh, ya que te encanta comer plumas de fénix y probablemente estás conectada con el fénix, ¿por qué no nos quedamos con fénix? Fénix como en la palabra inglesa. Pronunció el nombre en inglés, Phoenix, para que, incluso si alguien lo oyera, no le resultara extraño. Bueno, excepto a Klein. Comillas Phoenix. Repitió el nombre, sin mostrar si le gustaba o no. Eso es aceptable. Edward sacó una hoja de papel y se la entregó. Bien, después de hablar con tu amigo sin cabeza, podrías entregarle también esta carta a Danitz. Ya sabes, ese rubio. Seguro. La carta, en realidad, iba dirigida a Edwina. Por un lado, le pedía ayuda para conseguir algunos materiales específicos. Por otro, le informaba de que había descubierto el secreto de los viajes de Groselle y le preguntaba si estaría interesada en explorarlo con él. Dado que tarde o temprano tendría que adentrarse en ese mundo, y puesto que Edwina no solo era la verdadera dueña del libro, sino también una lectora del camino del más allá impulsada por la curiosidad, tenía todo el sentido del mundo dejarla al tanto. La mensajera extendió sus alas y surcó el aire, desvaneciéndose una vez más en el mundo de los espíritus. Edward exhaló un suspiro. Ahora, solo queda una última coordenada por establecer. Sinceramente, las cosas habían ido mucho mejor de lo esperado con estas configuraciones de coordenadas especiales, sobre todo con la del reino astral. La diosa había sido sorprendentemente cooperativa. Este sitio debería servir. Cerrando los ojos, Edward comenzó a colocar una coordenada en el dormitorio de su pequeña villa, utilizando un poco de espiritualidad imbuida en su esencia como marcador. Justo cuando esperaba que funcionara como los dos anteriores, se sobresaltó repentinamente por la retroalimentación. Ya se ha establecido una coordenada en este mundo. Intentar establecer otra será inútil. ¿Comillas qué? ¿Cuando establecí una coordenada en el mundo real? Estaba desconcertado. Un momento, ¿no me digas que considera que el mundo espiritual y el mundo real son lo mismo? El mundo espiritual y la realidad eran técnicamente dos reinos distintos, pero no existía una frontera clara entre ellos. Muchos seres del más allá, al alcanzar cierta secuencia, podían transitar libremente entre ambos. ¿Podría ser esa la razón? Si es así, ¿cuál debería ser el mundo final, el mundo mental, o el mundo dentro de los viajes de Groselle? Pero esos dos mundos tampoco son tan distintos del real. Edward se encontró de repente desconcertado. Tras una larga pausa, suspiró. Supongo que tendré que probarlos uno por uno. Empecemos por pedirle a Emlyn que nos ayude a comprar el polvo de residuo de fantasmas atrapados. Edward se tocó con su varita y al instante se transformó en un abrigo gris, típico de los caballeros de Loen. Luego se dirigió a la puerta, cogió el sombrero del perchero y se apareció en un callejón tranquilo cerca de la iglesia de la cosecha. En cuanto salió del callejón, vio a lo lejos la fachada dorada de la iglesia de la cosecha que brillaba a lo lejos.
Dentro de la iglesia Harvest. Klein había planeado originalmente mezclarse con los fieles y entrar discretamente para echar un vistazo, pero resultó que había tan pocos creyentes de la Madre Tierra en Backlund que había estado esperando afuera durante media hora y solo había visto a un único sacerdote limpiando en la puerta, guapo, pero solo. Hace unos días se enteró de que había una comisión publicada aquí, y la recompensa era una fórmula de poción para la especialización de boticario. Para alguien como él, tener un boticario como subordinado sería sumamente útil. Podría resultar herido, enfermar o encontrarse con enemigos capaces de hacerle daño, tener un boticario cerca sería una ventaja invaluable. Sin embargo, dado que el encargo lo había publicado un Beyonder, presentarse tan abiertamente parecía demasiado arriesgado. Tras muchas dudas, Klein decidió regresar por la noche. En ese preciso instante, el apuesto sacerdote lo miró, apoyado perezosamente en su escoba. Oye, amigo, llevas un buen rato mirando desde allá. ¿No piensas entrar a echar un vistazo? Klein se puso rígido, alarmado. ¿Qué demonios? Estaba escondido en un punto ciego. ¿Cómo me vio? Tras unos segundos de vacilación, Klein dio un paso al frente y fue directo al grano. He oído que hay una comisión anunciada aquí. Emlyn emitió un leve sonido de reconocimiento. ¿Comillas el del obispo Utravsky? Así es. Pasa, entonces. Emlyn se dio la vuelta y regresó a la iglesia, hablando con naturalidad. Eres demasiado precavido, amigo. La iglesia de la cosecha será pequeña, pero sigue siendo una iglesia ortodoxa. A menos que seas un criminal buscado o algo así, no hay razón para actuar con tanta astucia. Klein se encogió de hombros. Precisamente porque es una iglesia ortodoxa, hay que tener mucho cuidado. Los Beyonders oficiales no son precisamente amigables con los salvajes como yo. Buen punto. Al entrar en la iglesia, Emlyn comentó, pero, sinceramente, la iglesia de la Madre Tierra en Backlund apenas puede considerarse una presencia oficial. De lo contrario, no estaríamos atrapados en un lugar tan destartalado. Padre Utravsky, alguien ha venido a verlo. Klein miró a su alrededor y vio a un hombre de hombros anchos, de unos 40 o 50 años, sentado en el primer banco. Vestido con una túnica clerical marrón, el hombre se sentaba como una montaña, inmenso e imponente, pero su rostro irradiaba calidez y bondad. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Preguntó amablemente. He oído que publicaste una comisión cuya recompensa es una fórmula de boticario. El sacerdote parpadeó y luego esbozó una sonrisa de disculpa. Lo siento, señor, eso fue hace más de un mes. Alguien ya me ayudó a resolver el problema, así que la comisión ya no es válida. Se dirigió a Emlyn. Emlyn, ¿podrías cancelarla más tarde, por favor? Emlyn se enfurecía por dentro. ¿Por qué solo te acuerdas de darme órdenes para este tipo de tonterías? ¿Acaso parezco tu chico de los recados solo porque soy un vampiro? Tenía muchas ganas de replicar y decir que él también tenía dignidad, que también tenía carácter, pero cuando las palabras llegaron a su boca, salieron mansas y obedientes. Sí, padre. Capítulo 272, ¿está realmente maldito? Klein se sintió un poco decepcionado, pero ya que estaba allí, apretó los dientes y preguntó, entonces, ¿puedo preguntarle si estaría dispuesto a vender su fórmula de boticario? El padre Utravsky negó con la cabeza. Lo siento, por ahora no tengo planes de venderlo. Tras una pausa, añadió, pero podrías intentar preguntarle a Emlyn. Emlyn murmuró de inmediato, comillas, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Soy un noble sanguine. No necesito beber pociones paso a paso para progresar como ustedes, los humanos. El último tipo era igual. Además, ¿no crees que pedirle a un vampiro una fórmula de boticario es una forma de provocación? ¿Vampiro? ¿Te refieres a un vampiro de verdad? ¿Este apuesto sacerdote era en realidad uno de esos seres sobrenaturales legendarios? Pero Klein seguía algo confundido. No tenía ni idea de que la secuencia 7 del camino del boticario fuera vampiro, ni de que los vampiros se utilizaran como material de avance para secuencias posteriores en ese camino. Sin embargo, supongo que sería un desperdicio rechazar dinero que llega directamente a mi puerta. Mira, intentaré preguntar por ahí en los próximos días. Vuelve este fin de semana. De acuerdo, gracias. Llámame simplemente Emlyn. Muy bien, señor Emlyn, soy Sherlock. Habiendo logrado su objetivo, Klein no se detuvo, se dio la vuelta y salió de la iglesia, pero justo cuando cruzaba la puerta, una voz que lo llamaba a la oración llegó a sus oídos. Esa voz, ¿era la del señor Sol? Inmediatamente aceleró el paso, con la intención de encontrar un baño cercano para poder alejarse de la niebla gris. Dentro de la iglesia Harvest.
Emlyn estaba a punto de empezar a limpiar otra zona cuando se percató de que el padre Utratsky miraba fijamente la espalda de Klein, que se alejaba, absorto en sus pensamientos. Se rió entre dientes. Padre, no me digas que también quieres reclutarlo para la iglesia. Emlyn se remangó. Solo dime y lo traeré de vuelta ahora mismo. El padre Utratsky negó con la cabeza y dijo, él no es como tú eres un pecador que se ha extraviado, mientras que él es un invitado de honor. Emlyn se enfureció al instante. Tiró la escoba a un lado y exclamó, he estado trabajando diligentemente todos los días ayudándolos a limpiar y a recibir visitas, y resulta que soy yo el pecador. Ese tipo aparece con aspecto sospechoso, es su primera vez aquí, y encima es un invitado. ¿Por qué? El sacerdote lo miró con calma sin decir una palabra. Emlyn infló el pecho y reunió valor. Comillas N, no puedes mirarme así. Esta vez sí que estoy enfadado. Hoy no voy a recoger la escoba obedientemente. En ese momento, el sacerdote dijo en voz baja, yo también soy un pecador que se ha extraviado. Comillas E. Pero desde que nos convertimos en creyentes de la Madre Diosa, todos somos sus hijos, cada uno pertenece a nosotros. Y por muy noble que sea un invitado, sigue siendo un extraño. ¿Lo entiendes ahora? Emlyn se rascó la cabeza. Parece que estás intentando engañarme otra vez. Pero aún así, se agachó, recogió la escoba y volvió al trabajo en silencio. Unos minutos después, entró Edward. Buenos días, padre. Buenos días, Emlyn. Buenos días, señor Edward. El padre Utratsky le sonrió y asintió. Comillas, ¿vienes a ver a Emlyn? Sí, solo necesito unos minutos de su tiempo. Los ojos de Emlyn se iluminaron. Comillas, estaba a punto de buscarte. La expresión de Edward se tornó extraña. No estarás intentando pedirme otra muñeca, ¿verdad? Emlyn estalló en cólera. Comillas, ¿cómo pudiste dudar de mi amor eterno por Alicia? Dijiste exactamente lo mismo sobre Emily, Andrea, Catherine y Beatrice la última vez. Yo, los quería a todos por igual. Además, ese bastardo de Danitz se llevó a Emily y a los demás. ¿Qué podía hacer? Edward dijo con un toque de diversión, siempre puedes salir a buscarlo. La última vez dijiste que papá no te dejaba ir, pero ahora eres libre, ¿no? El ojo de Emlyn se crispó. Fingiendo no oír, cambió rápidamente de tema. Egen, ¿no compraste antes una fórmula de boticario? ¿Lograste conseguirla? Sí, lo hice. ¿Por qué? Véndemelo. ¿Para qué quieres eso? Preguntó Edward con naturalidad mientras sacaba un trozo de papel, escribía la fórmula del boticario y se lo entregaba. Emlyn respondió, alguien quiere comprármelo. Pensé que podría obtener una pequeña ganancia. La fórmula vale unas 300 libras, ¿verdad? Te doy 200 por ella. Déjame ganar 100, ¿qué te parece? Seguro. De todos modos, fue una ganancia inesperada. A Edward no le importó. Además, necesitaba un favor de Emlyn. Entonces iré a buscar el dinero. Emlyn se dio la vuelta para marcharse. Esperar. Edward lo detuvo. Yo también he venido hoy a pedirte un favor. Comillas, ¿qué es? Quiero adquirir el polvo residual de un fantasma atrapado. Vosotros, los sanguíneos, provenís de un linaje antiguo y poderoso, seguramente tenéis ese tipo de cosas. Emlyn se burló, puede que sea cierto que es vieja y poderosa, pero esa no es mi casa. Lo único que tenemos son los granos de café de mala calidad de mi padre y los 7 u 8 armarios de mi madre llenos de vestidos viejos. Eso es todo. ¿Y tu colección de muñecas inútiles? Añadió Edward en silencio. Preguntaré por ahí. Si lo encuentro, te avisaré. No mencionó el tema del pago, no había olvidado que su amada Alicia seguía técnicamente a crédito con Edward. Edward comprendió su reacción y pensó, con una sola muñeca de silicona bastó para que este pequeño y orgulloso vampiro me hiciera recados obedientemente. Sin duda, valió la pena cada centavo. Con eso en mente, Edward sonrió y dijo, muy bien, si tengo la oportunidad, le preguntaré a Danitz dónde esconde tus preciados tesoros para que puedas reunirte con ellos pronto. Los ojos de Emlyn se iluminaron, pero rápidamente murmuró, está bien, siempre y cuando también traigas a Danitz para que pueda darle una paliza. Espera, no, pensándolo bien, mejor no lo traigas. Edward sintió curiosidad de inmediato. ¿Comillas qué ocurre? La expresión de Emlyn cambió con incertidumbre, su rostro reflejaba una mezcla de emociones. Tras un largo rato, susurró, el padre Utratsky me contó, que Danitz se coló la última vez y me espió en secreto desde fuera de la iglesia. Antes de irse, incluso le pidió específicamente al padre que no me dijera que había estado aquí. ¿Y? Sospecho que él, podría sentir algo por mí. El rostro de Edward estaba lleno de signos de puntuación.
Hermano, admito que eres guapo, pero no hasta el punto de que tanto hombres como mujeres se enamoren de ti, ¿verdad? Y de todos modos, es obvio que Danitz está enamorado de Edwina. Le estás dando demasiadas vueltas. Edward reprimió las ganas de poner los ojos en blanco. En fin, te dejo a ti el polvo residual de un fantasma atrapado. Espero buenas noticias. Pero Emlyn siguió murmurando, no estoy pensando demasiado. El comportamiento de ese bastardo fue demasiado sospechoso. Esa noche, la señorita executor, Reinette, finalmente respondió. El mensaje fue entregado una vez más por el mensajero pájaro gigante, Phoenix, quien lo transmitió en voz alta. Te ayudaré a lidiar con los sin sombra, lobos demoníacos. Deberías ir al bar valiente y buscar a Sharon. Edward se frotó la frente. Ya te lo he dicho antes, no tienes que imitar su forma de hablar. Phoenix ladeó la cabeza. De acuerdo. Aún así, la respuesta de Renette te sorprendió bastante a Edward. ¿Acaso no me había dicho que me mantuviera alejado de ella, porque ahora me está dirigiendo hacia Sharon y los demás? Comillas, ¿no me dijo por qué debería encontrar a Sharon? No. Coma de acuerdo. Gracias por tu ayuda. Edward sacó su reloj de bolsillo para mirar la hora y luego se desapareció, esfumándose con un suave chasquido. Al reaparecer frente al Brave Bar, cambió su apariencia y entró junto con la multitud de trabajadores que acababan de terminar sus turnos. El bar estaba a rebosar. Un grupo de hombres corpulentos observaba con entusiasmo una pelea entre un perro y una rata, vitoreando fuerte y con gran fervor. Edward lanzó una moneda al aire 3 veces, confirmando así la habitación donde se alojaba Marik, y luego se acercó y llamó a la puerta. Comillas, ¿quién es? La voz grave de Marik provenía del interior. Es Edward. Unos segundos después, la puerta se abrió con un clic. Allí estaba un zombi de rostro pálido, y detrás de él, Marik jugaba al Texas Hold'em con más de 10 personas. Allí está, la escena clásica. Debería haber traído una cámara para esto. En ese momento, Marik arrojó sus cartas, hizo un gesto con la mano para que los no muertos se alinearan contra la pared y saludó a Edward. Buenas noches, señor Edward. Buenas noches, señor Marik. Edward miró hacia la pantalla de la lámpara de gas que tenía detrás y asintió. Buenas noches, señorita Sharon. Sharon, vestida con un traje de corte de estilo gótico, salió de la lámpara de gas, su cuerpo pasando de incorpóreo a sólido. Buenas noches. Tu profesor me pidió que viniera a buscarte. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? La voz de Sharon sonaba ligeramente ronca. La gente de la Escuela de Pensamiento de la Rosa que nos persigue ya ha localizado nuestra posición. Probablemente atacarán en los próximos 2 días. Pero no tenemos intención de quedarnos de brazos cruzados esperando a morir. Comillas, ¿quieres que te ayude? No. Ella negó con la cabeza. Ya hemos encontrado un aliado para encargarse de los 3 que nos persiguen. Marik añadió desde un lado, es el amigo que nos presentaste la última vez. Pero ahora mismo no sabemos si el semidios de la Escuela Rosa sigue en Backlund. Si interviene, no tendremos ninguna posibilidad de ganar. Un destello de emoción apareció en los ojos, normalmente serenos, de Sharon. Nuestra maestra dijo, que tal vez puedas contener a ese semidios y darnos el tiempo suficiente. Oh. Tu profesor, parece tenerme en muy alta estima. Edward se rascó la cabeza. Acababa de derrotar a personajes de poca monta en el mundo de Harry Potter, y ahora se esperaba que se enfrentara a un semidios. Menudo salto. Dijo que solo se trata de mantenerlo a raya. Eso no debería ser un gran problema, explicó Sharon. Edward arqueó una ceja con recelo. Comillas, ¿acaso tu profesora mencionó que una vez dijo que yo traía mala suerte y que les dijo a todos que se mantuvieran alejados de mí? Entonces, ¿por qué no los ayuda ella misma y en su lugar me envía a mí? La expresión de Sharon se tornó un poco extraña. Por eso, no es de extrañar que, después de ayudarte la última vez, nuestro profesor acabara atrayendo la atención de la abominación, Sua. ¿Qué demonios? ¿De verdad me echaste toda la culpa sin pestañear? Así que todo es culpa mía otra vez, ¿eh? Pensándolo bien, en la línea temporal original, nunca se encontraron con el semidios de la Escuela de Pensamiento de la Rosa. Y esta vez, su objetivo era yo. ¿De verdad esta carta de la torre está tan maldita? Pero Audrey, la persona más cercana a él, no parecía estar afectada en absoluto. Mientras tanto, un pequeño en casa, comiendo helado felizmente, pensó en silencio. Comillas, ¿quién crees que ha estado cargando con el peso por ti durante todo este tiempo? Capítulo 273, Audrey ataca. Edward suspiró. De acuerdo, entonces, ¿qué es exactamente lo que necesitas que haga cuando llegue el momento?
Durante la batalla, solo tendrás que permanecer en alerta y observar, respondió Sharon. Si ese semidios aparece, necesitaremos que lo atraigas lejos. En ese momento, Marik añadió, como pago, además de los materiales que solicitaste, una vez que la maestra esté libre de la atención de Shua, también te prestará su ayuda nuevamente. Trato. Edward ya había presenciado la fuerza de otro semidios de la escuela de pensamiento de la Rosa, Shanks, cuando aún estaba en la secuencia 7. Incluso entonces, Shanks solo había usado 5 habilidades, y por un golpe de suerte, Edward apenas había escapado. Pero ahora podía absorber 10 habilidades y almacenar más de 20. Si solo se trataba de ganar tiempo y huir, no debería ser demasiado difícil. La única preocupación es que saque de repente algún poderoso artefacto sellado y me mate de un solo golpe. Con ese pensamiento en mente, preguntó, ¿sabéis qué tipo de artefacto sellado lleva ese semidios? Sharon respondió, parece ser un guante, capaz de robar las habilidades o los objetos de otra persona. Un artefacto sellado del sendero del merodeador. Es un fastidio lidiar con eso. Tal vez debería contactar con algunos amigos de alto nivel y grabar algunas habilidades que podrían salvar vidas, por si acaso. La última vez, el libro Las nuevas túnicas del emperador de Bernadette fue realmente útil. Además, ¿podría funcionar también la habilidad de Klein para sustituir figuras de papel? Probablemente no. Las habilidades registradas por el escriba eran, en última instancia, más débiles que las innatas y requerían tiempo de lanzamiento. Las habilidades pasivas, como sustituto de figurilla de papel, solo funcionaban si se activaban instantáneamente, registrarlas podría no ser efectivo. Esto se deduce a partir de cómo funcionaban los poderes del escriba en la novela original. ¿Cuándo vas a dar el paso? Aún no estamos seguros, dijo Sharon, pero la mañana de la operación les informaremos la hora. Está bien. En ese momento, la sala quedó en silencio, especialmente Marik, su lenguaje corporal prácticamente gritaba, por favor, váyanse ya. Edward se quedó sin palabras. ¿De verdad doy tanto miedo? Metió la mano en su bolsa y sacó una pequeña caja de hojalata. Señor Marik, ¿le interesa esto? En cuanto abrió la tapa, la expresión de Marik cambió, un beyonder con características de un espectro. Correcto. Esto provino del almirante de sangre, señor, después de su muerte. Usted lo conoce, ¿verdad? Marik miró a Edward en un silencio atónito. Tú eres ese Herman Sparrow tan temperamental e impredecible. Edward no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Si bien, ¿le interesa, señor Marik? Marik contempló aquella característica extraordinaria durante un buen rato antes de negar lentamente con la cabeza. Yo, no puedo permitírmelo. Sharon, por otro lado, habló en voz baja, por favor, consérvalo por ahora, encontraré la manera. Seguro. Edward guardó la caja bajo la mirada anhelante de Marik. Las características de la secuencia 5 tienen precios volátiles. Pueden oscilar entre 5.000 y 10.000 libras. Como somos amigos, pediré solo 6.000 libras. ¿Es justo? No. Tanto Sharon como Marik asintieron. En la secuencia 5, los materiales místicos a menudo no eran algo que se pudiera comprar incluso teniendo el dinero, por lo que los márgenes de beneficio eran habituales. Bueno, aquí hay otro artículo. Señorita Sharon, quizás quiera echarle un vistazo, vea si le resulta útil. Edward se puso de pie, metió la mano en su bolsillo del tamaño de la palma de la mano y sacó un ataúd. Sí, un auténtico ataúd en miniatura, la momia que trajeron esos 5 viejos idiotas de quién sabe dónde. Para pasar de la secuencia 5, espectro, a la secuencia 4, marioneta, se necesitaba una momia. Ya fuera un componente ritual o material, era sin duda esencial. En la novela original, Sharon y Klein tuvieron que unir fuerzas bajo la protección de varias figuras poderosas para robar una momia rara. Después de eso, Sharon ascendió al reino de los semidioses. Pero aquella momia había pertenecido en vida a un beyonder de alto rango. Edward no estaba seguro de si la que trajo del mundo de Harry Potter serviría. Sin embargo, al ver que la expresión de Sharon cambiaba visiblemente, Edward se dio cuenta, es útil. Gracias a Dios. Esos 5 ancianos habían pasado por un infierno para conseguir aquello, y al menos ahora había demostrado su valía. La próxima vez que regresara, sin duda tendría que agradecerles como es debido. Sharon acarició suavemente el ataúd con sus pálidos dedos y murmuró, el que está dentro. Fue una figura poderosa en vida. Debería ser suficiente para sustentar mi ascenso a semidiosa. ¿Poderoso en la vida? ¿Hasta qué punto podría ser fuerte alguien del mundo de Harry Potter?
No pudo evitar pensar de nuevo en Ariana y en esa muerte. Pero rápidamente apartó esos pensamientos y sonrió. Comillas entonces, ¿cuánto crees que vale esto? Sharon permaneció en silencio durante varios segundos antes de responder, su valor, no se puede medir en libras. Necesito consultar con el profesor. No hay problema. Edward estaba de muy buen humor. Señorita executor, ¿no era usted la que quería mantenerse alejada de mí? Mírenos ahora. Nos vamos a enredar cada vez más. Comillas, ¿qué te parece si te lo doy por adelantado? Si logras ascender a semidios, entonces esta próxima crisis debería ser pan comido, ¿verdad? Mi poción de espectro, aún no se ha digerido por completo. Ah, bueno, qué lástima. Edward volvió a guardar el ataúd en su bolsa. Muy bien, entonces regresaré y esperaré tu mensaje. Todos ellos. Se despidió con la mano despreocupadamente al salir de la sala de póker. Hasta luego. Backlund, hospital psiquiátrico. Para cuando Audrey terminó de visitar a los pacientes psiquiátricos, ya había anochecido. La experiencia de hoy le había mostrado, por primera vez, cómo eran realmente las personas con enfermedades mentales, no los problemas psicológicos adolescentes de los estudiantes de Hogwarts, ni la locura provocada por los dementores en Azkaban. Los valores de estas personas, su visión del mundo, eran totalmente diferentes a los de la gente común. En varias ocasiones, durante intensas sesiones de psicoterapia, Audrey estuvo a punto de verse arrastrada por sus delirios. Porque, desde su perspectiva, ellos eran los sanos. Los que venían de fuera eran los que estaban locos. Algunas de las cosas que dijeron conmovieron profundamente a Audrey. Tenían demasiado sentido. ¿Cómo podía provenir semejante perspicacia de alguien etiquetado como enfermo mental? Cuando se le preguntó a un paciente cómo veía el mundo exterior, respondió, cuando la gente se enferma, toma medicamentos. Entonces, ¿por qué, cuando el mundo está enfermo, devora a la gente? A otro le preguntaron sobre su opinión acerca de la muerte. No le tengo miedo a la muerte, dijo, porque tengo seres queridos esperándome en ambos mundos. Y justo cuando Audrey se disponía a marcharse, un paciente negó con la cabeza con pesar y murmuró, otro va a entrar. No fue hasta mucho después que comprendió a qué se refería, el verdadero manicomio estaba fuera. Así pues, toda la tarde dejó a Audrey en un estado de depresión. Lilith, sin embargo, estaba encantada. Al fin y al cabo, este era el primer lugar donde podía hablar con toda la gente que quisiera, nadie creería a un paciente que les dijera a los médicos que un gato le hablaba. Incluso Susie entablaba conversación ocasionalmente con los pacientes, utilizando su habilidad de lectura mental para leer sus pensamientos superficiales e intentar intervenir terapéuticamente. Aún no había reunido suficiente material para avanzar más allá de la secuencia 8 como telépata, pero esto le servía de práctica para su proceso de actuación. De vuelta en el carruaje, de camino a casa, Audrey apoyó la barbilla en la mano y observó por la ventana a los peatones que pasaban. La criada Annie, que la había acompañado casi todo el día, ya se estaba quedando dormida. Suspiró. No quiero volver a visitar un hospital psiquiátrico jamás. A medida que sus emociones se iban estabilizando poco a poco, Audrey dejó escapar un leve suspiro. Susie miró a Annie, que dormía, y dijo en voz baja, Audrey, la verdad es que eres demasiado amable. Por eso acabas absorbiendo las emociones de los demás y te dejas afectar. Como Beyonder del camino del espectador, nuestro trabajo es observar desde la distancia. Somos espectadores, no actores. Audrey miró a su alrededor y dijo, lo entiendo. Pero tú. Pero pronto me di cuenta, interrumpió Audrey con suavidad, de que cuanto más tiempo permanecía como espectadora, más racional me volvía, hasta el punto de que empecé a perder mi capacidad de empatizar. Su voz se tornó seria. No quiero convertirme en eso. Susie se quedó muda de asombro. Audrey continuó, cuando me di cuenta de eso, me sentí perdida. Debía actuar como una mera observadora para avanzar a secuencias superiores. ¿O debía retrasar mi ascenso para preservar mi sensibilidad emocional? Entonces Edward me contó algo que me abrió los ojos. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Estás en el puente contemplando el paisaje, mientras la gente de arriba te observa. Cuando observas a los demás como espectador, también eres un actor a los ojos de otros espectadores. Así que, en realidad, la línea entre espectador y actor no debería estar tan claramente trazada. Susie reflexionó sobre sus palabras. Esa es sin duda una forma de verlo. Crujido, crujido. En ese instante, se oyó el nítido sonido de alguien masticando, Lilith estaba royendo felizmente uno de sus preciados ratones secos.
Al notar que Audrey y Susie la miraban fijamente, levantó la vista confundida y murmuró, comillas, ¿por qué miran fijamente a la señorita Lilith? No entiendo ni una palabra de lo que están diciendo. La niña y el perro intercambiaron una sonrisa. Oh, qué envidiable era Lilith. Neiga. En ese preciso instante, un relincho aterrorizado rompió el silencio de la noche. El carruaje se detuvo bruscamente. Dentro, los pasajeros, humanos, gatos y perros, salieron despedidos hacia adelante por la inercia. Susie saltó al instante delante de Audrey, amortiguando su caída con su cuerpo blando. Annie se despertó de su siesta presa del pánico. Comillas, ¿qué está sucediendo? Estallido. Un fuerte golpe resonó en el techo del carruaje, sacudiendo todo el compartimento. Al instante siguiente, la inercia los arrastró hacia atrás, el caballo había salido disparado en un galope desbocado. Comillas, Peter, ¿qué pasó? Mientras el carruaje se tambaleaba y luchaba por estabilizarse, Annie se abrió paso a duras penas hasta la parte delantera, llamando al cochero mientras descorría la cortina y abría la ventana de cristal. Un instante después, un grito escalofriante resonó en el aire. Comillas a. La sangre escarlata brotó como una fuente, salpicando el rostro de Annie. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó inconsciente. Su conductor, el cochero que minutos antes había estado sentado delante, ahora estaba decapitado. La sangre brotaba violentamente de su cuello cercenado. La espantosa visión hizo que el corazón de Audrey se detuviera por unos segundos, pero apretó los dientes y se obligó a actuar. Sacó su varita de hueso de dragón y lanzó un encantamiento de desilusión sobre todos los que iban en el carruaje. Al mismo tiempo, se maldijo a sí misma en silencio. Audrey, oh Audrey, te acostumbraste tanto a tener a Edward cerca que nunca te molestaste en aprender aparición correctamente. Ahora te arrepientes, ¿verdad? Chirrido. Un sonido chirriante rasgó el aire mientras unas garras abrían dentados agujeros en el techo del vagón. Estallido. En el instante siguiente, el techo se desprendió por completo. Un perro negro y enorme se encontraba ahora sobre el carruaje. De sus fauces goteaba sangre mientras masticaba algo. Su cuerpo comenzó a mutar rápidamente, le brotaron alas de murciélago de la espalda y, junto a sus orejas, se desplegaron cuernos de carnero curvados con misteriosos dibujos. ¿Un perro? ¿Un demonio? Era este el perro diablo del que Edward había hablado una vez. Los ojos carmesí de la criatura escudriñaron el vagón ahora vacío, visiblemente confundida. Olfateando el aire, confirmó que aún había humanos dentro. Sin dudarlo, alzó sus garras afiladas como navajas y atacó con brutalidad. Capítulo 274, Carta del Abismo. Comillas, frenesí, asombro. Audrey activó apresuradamente sus habilidades de Beyonder. Aunque se trataba de una secuencia 7 contra una secuencia 6, el factor sorpresa jugó a su favor. El perro diabólico se sumió instantáneamente en el caos y la locura, cayendo del techo del carruaje. Les envió varias palabras tranquilizadoras a los caballos, calmándolos hasta que finalmente redujeron la velocidad y se detuvieron a más de 10 metros de distancia. Vamos. Agarrando a Annie con el encantamiento de levitación, Audrey saltó del carruaje junto a las dos pequeñas compañeras. Al echar un vistazo rápido hacia atrás, vio al perro diabólico corriendo hacia ellas de nuevo. Parecía seguir sin poder volar y avanzaba a cuatro patas. Comillas, Petrificus totalus, estupefaciente. Lanzó varios hechizos mientras corría, pero solo lograron ralentizar ligeramente el paso de la criatura. El sabueso saltó hacia adelante, aumentando su velocidad, y escupió una sola palabra demoníaca, cargada de inmundicia y corrupción. Muerte. En un instante, Audrey tropezó y cayó hacia adelante, sintió como si una mano invisible le hubiera agarrado el corazón y su respiración se aceleró repentinamente. Al percibir el peligro, Lilith cambió de dirección de inmediato y cargó directamente contra el perro del diablo, haciéndose visible mientras usaba simultáneamente, instigación. Comillas, perro feo, ven a pelear conmigo. Suzy ladró fuerte, comillas, guau guau, estoy aquí mismo. El sabueso volvió sus ojos rojos como la sangre hacia ellos. Corrupción. Golpear. Lilith se quedó paralizada en plena embestida y se desplomó, con el cuerpo empapado en un líquido negro y pegajoso. Su expresión reflejaba un dolor evidente. Tras recuperar el aliento, Audrey atrapó al perro en pleno salto y lanzó otro hechizo. El suelo se derrumbó repentinamente, formando un profundo socavón. El perro se estrelló contra él y quedó atascado en el pantano. Su enorme peso provocó que se hundiera rápidamente. Desesperadamente, batió sus alas en un intento por liberarse del fango.
Audrey sabía que esto solo lo detendría temporalmente. Rápidamente sacó 2 bombas de estiércol rastreadoras y las arrojó al pozo, con la esperanza de confundir el sentido del olfato del perro. Entonces corrió hacia allí y cogió a Lilith en brazos. Comillas Expecto Patronum. Unas volutas blanco-plateadas brotaron de la punta de su varita, arremolinándose y fusionándose en el aire. El líquido negro que cubría a Lilith siseó y se disolvió en el instante en que apareció el Patronus, como si hubiera encontrado a su enemigo natural. Rugido, comillas. El dragón plateado volvió a tomar forma, desatando un rugido poderoso mientras se abalanzaba sobre el sabueso, que acababa de liberarse del pantano. La luz brillante, impregnada de frenesí y asombro, lo arrojó de nuevo al abismo, provocando un aullido agudo y angustiado. La piel del perro diabólico comenzó a chisporrotear y derretirse bajo la proximidad del dragón, era evidente que lo estaban quemando vivo. Tal como se esperaba. El Patronus, una fuerza purificadora contra los dementores, era igualmente eficaz contra las criaturas demoníacas de naturaleza corrupta. Audrey exhaló aliviada y volvió a agitar su varita. Se lanzaron 2 hechizos climáticos consecutivos, y toda la calle quedó envuelta en una espesa niebla y una nube de polvo. Sin dudarlo, Audrey se dio la vuelta y echó a correr. Comillas vamos. Ella lanzó otro encantamiento de desilusión sobre sí misma y Lilith mientras huían. Todo ese alboroto de hace un momento seguramente ya llamó la atención de los Beyonders oficiales. Mientras pueda aguantar hasta que lleguen, estaré bien. En ese preciso instante, se oyeron pasos pesados que resonaban más adelante. Una figura plateada, ataviada con armadura completa, emergió de la bruma. Su hombro izquierdo presentaba un corte diagonal y estaba manchado de sangre seca y coagulada, una visión espantosa que, paradójicamente, le confería una belleza inquietante. Se movía con una fuerza inmensa, y cada paso provocaba sutiles temblores en el suelo. Audrey percibió un olor a sangre, denso, metálico e insoportable. ¿Cuántas personas debían morir para crear semejante hedor asfixiante? Fue como si un océano de sangre hubiera aparecido de repente ante sus ojos. Su rostro palideció y sus piernas flaquearon. No pudo dar ni un solo paso. Pum, pum, pum. La armadura plateada manchada de sangre se acercaba cada vez más, hasta que simplemente rozó su hombro y continuó caminando en línea recta, hacia el perro diabólico. Leonard, que llevaba la armadura, sentía que cada paso le pesaba como una montaña. Al pasar junto a Audrey, apenas se fijó en nadie más que en su objetivo. En ese preciso instante, el dragón plateado se dispersó en innumerables motas brillantes. El perro diabólico, gravemente herido, finalmente saltó fuera del pozo, solo para encontrarse con una figura con armadura plateada que avanzaba entre la niebla. Comillas aullido. Rugió furiosamente y se abalanzó, pero en ese instante, innumerables rayos plateados brotaron de su cuerpo como fuegos artificiales que explotaban, transformándose en una tormenta de sangre y carne. Murió de forma tan completa que no podía volver a morir. Pero el rostro de Leonard cambió repentinamente. Gritó, comillas ese era solo el perro del diablo, uno de sus secuaces. Lo usó para sembrar el caos en las calles, solo para llamar nuestra atención. Comillas ese tal Jason no está aquí. 10 segundos después, la expresión de Soest cambió drásticamente. Comillas maldita sea, nos han engañado. Mientras tanto, en la lujosa villa privada del duque Negan. Un hombre permanecía de pie en el ático, todo su cuerpo estaba cubierto de un líquido negro y viscoso, como la encarnación de todos los deseos más feos y las emociones más intensas enterradas en lo profundo de la psique humana. La habitación era una ruina, estaba chamuscada y destrozada por todas partes. La amante del duque yacía retorcida y contorsionada, con el rostro, otrora hermoso, abierto por una profunda herida. La sangre brotaba de su cráneo, su expresión, congelada, reflejaba locura y terror. Llevaba muerta un tiempo. La secretaria, que llevaba gafas, yacía inconsciente cerca, gravemente herida. Si Edward hubiera estado presente, habría reconocido inmediatamente a ese hombre, era la misma persona que le había entregado mensajes de la Orden del Ermitaño Crepuscular en 2 ocasiones en el café. En cuanto al verdadero objetivo del ataque, Duke Negan, ya había sido asesinado por el llamado Jason, un apóstol del deseo que le arrebató la vida mediante el miedo. Jeje, si no hubiera conocido su plan de antemano, las cosas no habrían salido tan bien hoy. Jason dejó escapar una risa fría. Luego, su cuerpo se disolvió en innumerables chorros de líquido negro y se deslizó por el desagüe del patio de la villa. En la húmeda oscuridad de la alcantarilla,
Jason se aferraba a las frías paredes revestidas de tuberías, reprimiendo con fuerza la sed de sangre y el impulso asesino que lo invadían. El viscoso líquido negro que cubría su cuerpo se fue reabsorbiendo gradualmente en su carne. Tras calcular que se había alejado 3 o 4 manzanas, Jason confió en su agudo sentido del peligro para confirmar que no había perseguidores cerca. Luego, salió de la alcantarilla y apareció en un callejón oscuro y sombrío. Al doblar una esquina, se encontró en una calle concurrida y llena de gente. Llevaba una maleta y un abrigo gris, era indistinguible del típico oficinista. Se mezcló entre la multitud, bajó a la estación de metro y subió a un tren. Con el estruendo del tren bajo sus pies, Jason desembarcó en una estación del distrito este. Allí, un hombre con capucha se acercó desde la dirección opuesta, llevando también una maleta. Al rozarse el uno con el otro, intercambiaron cuerpos sin ningún problema. Jason ni siquiera se detuvo, siguió como si nada hubiera pasado. Hacer clic. Con cuidado, abrió la maleta nueva y, bajo el tenue resplandor carmesí de la luz de la luna, vislumbró el objeto que guardaba en su interior, una sola carta del tarot, exquisitamente elaborada. Era la carta del abismo. En Pressborough, una pequeña villa. Comillas, algo malo ha ocurrido. Lilith irrumpió por la puerta gritando alarmada. Edward, que estaba lavando los platos en el baño, corrió al salón. ¿Qué pasó?, preguntó, tenso. Lilith corrió hacia nosotros, sin aliento. Comillas, acabamos de ser atacados por un monstruo enorme. La expresión de Edward cambió. Comillas, ¿están todos bien? Nadie resultó herido, pero Audrey estaba muerta de miedo. Edward la alzó inmediatamente en brazos. Comillas, ¿qué clase de monstruo? Audrey dijo que era el perro diabólico que mencionaste antes. Comillas, el perro del diablo. No pronunció ni una palabra más. Con un chasquido, se apareció directamente en la habitación de Audrey. Audrey estaba acurrucada en el sofá, con el rostro pálido, mirando fijamente la taza que tenía entre las manos. Susie estaba sentada a su lado, observándola con profunda preocupación. Comillas, ¿estás herida, Audrey? ¿Tú, qué haces aquí? Audrey levantó la vista por reflejo y luego le lanzó una mirada fulminante a Lilith. Comillas, traidora. ¿No habíamos acordado no decírselo a Edward todavía? Lilith respondió con justa indignación, comillas, no, la señorita Lilith no quiere una nariz larga, no puedo mentir. Edward le dio un suave golpecito en la cabeza. Comillas, estás en peligro y aún así quieres ocultármelo, siempre te cuento todo en cuanto pasa algo. No intentaba ocultarlo, es solo que, todavía no me he tranquilizado, iba a contártelo mañana. La expresión de Edward se tornó seria. Lilith dijo que te topaste con un perro del diablo, ¿estás seguro? Es solo una suposición, dijo Audrey en voz baja. Al principio, parecía un perro negro grande, pero entonces, justo delante de mí, se transformó en un demonio aterrador. Edward frunció el ceño. Eso no tiene sentido. En la historia original, el perro demoníaco fue derrotado por los Beyonders oficiales al día siguiente de atacar a Klein. ¿Podría ser que Klein no se lo encontrara esta vez durante el robo de la carta del Emperador Negro? ¿O, algo cambió en el proceso? En realidad, el perro diabólico no me asustó, añadió Audrey en voz baja. Después, me puse esa armadura de plata. Su mano se apretó con fuerza alrededor de la taza. Su rostro palideció aún más. Cuando la vi, aunque ni siquiera me miró, sentí como si me ahogara en un mar de sangre. Oí los gritos y alaridos de incontables muertos en mis oídos. Invadió mi mente como una inundación. Intenté calmarme, intenté alejarme de ello, pero esa sensación de desesperación absoluta, la sensación de la muerte tan cerca, sigue ahí. No puedo quitármela de encima. Edward le tomó suavemente la mano fría, brindándole consuelo y calor. Ya está bien, ya está bien. Era la primera vez que veía a Audrey así. Tras pensarlo un momento, dijo, esa armadura plateada que viste probablemente era un artefacto sellado de grado 1. Recordaba vagamente que, en la novela original, el demonio llamado Jason Beria casi muere instantáneamente a manos de esa armadura, Leonard le había asestado el golpe final. Se decía que la armadura estaba manchada con la sangre de una antigua deidad, un ser demente y sanguinario. En una ocasión, causó la muerte de 100.000 personas en una ciudad. Según el análisis de algunos lectores, basado en su color plateado, sus ataques basados en la luz y su efecto devastador sobre los demonios, la sangre en esa armadura probablemente provenía del rey gigante, Aurmir. Si eso fuera cierto, entonces el hecho de que Audrey simplemente se hubiera asustado tras rozarlo ya sería extraordinariamente afortunado. Edward compartió su teoría,
Y los ojos de Audrey se abrieron de par en par, sorprendida. Comillas, ¿quieres decir que pasé junto a un artefacto sellado contaminado con la sangre de un dios antiguo, y simplemente me asusté? Prácticamente. Ante esto, no sabía si sentir terror o alivio. Aún así, la sombra que la atormentaba se disipó considerablemente. Capítulo 275, la Iglesia de la Noche Eterna ha llegado. La armadura de plata es un artefacto sellado de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna. Te afectó sin querer, fue solo un accidente. Pero el perro diabólico, esa es otra historia. El tono de Edward se tornó sombrío. Susie intervino desde un lado, ese monstruo fue abatido por la armadura de plata. Sí, añadió Lilith, la señorita Lilith se desmayó en ese momento, y cuando abrió los ojos, ya estaba explotando. Lo sé, asintió Edward, pero tenía un amo. En la línea temporal original, fue el apóstol del deseo quien fue destrozado por la armadura plateada. Pero esta vez, fue el perro del diablo quien murió. Entonces, ¿qué hay de su amo? Habían enviado a alguien más para encargarse de él. ¿O, escapó? Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, se desató un alboroto en el exterior. Los tres se acercaron rápidamente a la ventana y miraron hacia afuera. Vieron al conde Holly y Berta apresurándose hacia la puerta principal de la mansión, seguidos poco después por el lejano sonido de cascos galopando que se desvanecía en la noche. Teniendo en cuenta lo que le acababa de suceder a Audrey, esto prácticamente lo confirmaba, el duque Negan estaba muerto. ¿Por qué mi padre y Bert salen con tanta prisa a estas horas de la noche?, preguntó Audrey, desconcertada. Voy a averiguarlo por ti, dijo Susie, poniéndose de pie. Comillas, la señorita Lilith también irá. Edward no los detuvo. Una vez que salieron de la habitación, dijo en voz baja, sospecho que Duke Negan está muerto. Comillas, ¿qué? Audrey se volvió hacia él, sorprendida. Comillas, ¿por qué piensas eso? Comillas, ¿recuerdas el último baile, cuando el vicealmirante Hurricane Quilangos intentó asesinar al duque Negan? Sí, tú y el bendito sea lo detuvieron. El amo del perro diabólico que te atacó esta noche, es esencialmente otro Quilangos. Fue contratado por alguna organización para asesinar al duque Negan. Hace unas semanas, de hecho, proporcioné información indirecta sobre el caso a varias iglesias, lo informé bajo la apariencia de una investigación sobre un asesino en serie. El artefacto sellado de grado 1 que apareció esta noche probablemente fue desplegado específicamente para lidiar con ese asesino, pero de alguna manera, logró alejarlo usando al perro diabólico. Es posible que ese asesino no solo haya logrado asesinar al duque Negan, sino que incluso haya conseguido escapar completamente ileso. Edward flexionó ligeramente los dedos. Normalmente, alguien tan peligroso debería ser responsabilidad de los Beyonders oficiales. Pero ahora, no tengo otra opción, debo encontrarlo y acabar con él. Audrey dijo rápidamente, pero estoy bien ahora, no hace falta que vayas tras él solo para vengarme. No, no se trata solo de venganza, dijo Edward, negando con la cabeza. Ese tipo tiene un fuerte sentido de la venganza. Si no lo matas, volverá tarde o temprano y se vengará. Parpadeó, confundida. Comíllase. ¿Por qué vendría a por mí? Yo soy la víctima aquí. Para alguien así, alguien que mata por placer y para ascender en el poder, su mente no funciona como la de una persona normal. En la historia original, todos los detectives que investigaron al perro diabólico sufrieron represalias. Audrey pudo haber sido víctima de su ataque, pero también estuvo indirectamente involucrada en su muerte. ¿Quién podía garantizar que ese hombre no se vengaría de ella? Mañana por la mañana, cuéntale a tu padre todo lo que pasó esta noche. Pídele que lo reporte a la iglesia y que solicite que envíen a algunos expertos de alto rango. Comillas, entiendo. Entonces Audrey pareció recordar algo. Dijo con seriedad, por cierto, Edward, quiero aprender aparición. No quiero volver a encontrarme en una situación así, donde ni siquiera pueda escapar. No hay problema. ¿Quieres empezar ahora? Sí, asintió, y yo, a cambio, te enseñaré a bailar. Puaj. Casi se olvidó de las clases de baile. Tras unos segundos de vacilación, Edward preguntó, si el duque Negan realmente está muerto, ¿no afectará eso al banquete de fin de semana de su familia? De nada. Ella negó con la cabeza sin dudarlo. Como líder de la facción conservadora, la muerte del duque Negan marca un punto de inflexión en el panorama político de Loen. Dado que mi padre representa a los reformistas, sin duda habrá quienes quieran contactarlo en los próximos días. Un banquete de fin de semana. No podría ser más oportuno. No entiendo de política, pero la verdad es que tiene mucho sentido.
En ese preciso instante, se oyeron unos pasos ligeros que se acercaban, y los dos pequeños irrumpieron en la habitación. Lilith habló con urgencia, acaba de llegar mucha gente. Susie añadió, son de la Iglesia de la Noche Eterna. Tras una pausa, continuó, Earl Hall salió porque, el duque Negan está muerto. Edward y Audrey intercambiaron una mirada, tal como habían sospechado. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta, seguido de la voz de Annie, señorita, sigue despierta. Lo soy, ¿qué pasa, Annie? Señorita, la gente de la iglesia quisiera hablar con usted. Audrey miró a Edward. Al ver que él le hacía un leve gesto con la cabeza, respondió, de acuerdo. Por favor, pídales que esperen un momento mientras me cambio. ¿Necesitas mi ayuda? Preguntó Annie. No, simplemente concéntrate en recibirlos correctamente. Bueno. Mientras los pasos de Annie se desvanecían en la distancia, Audrey preguntó con curiosidad, comillas porque querría verme la iglesia de la diosa de la noche eterna. Edward respondió, bueno, lo más probable es que los Beyonders oficiales presentes antes ya se dieran cuenta cuando te encontraste con la armadura plateada. Simplemente no dijeron nada en ese momento. Probablemente estén aquí ahora para comprender lo que sucedió. Adelante, no hay de qué preocuparse. La familia Hall siempre ha sido fiel seguidora de la iglesia de la diosa de la noche eterna. No te pondrán las cosas difíciles. Probablemente sea solo un procedimiento estándar, hacerte algunas preguntas. Audrey asintió, de acuerdo. Se dirigió al armario y sacó un vestido formal relativamente sencillo, con la intención de cambiarse. Edward dijo rápidamente, te esperaré junto al baúl. No puedo ponerme este vestido yo sola, ayúdenme. Comíllase. Audrey arrugó la nariz y resopló, comíllase, no me voy a desnudar, solo me voy a poner esto encima de lo que ya llevo puesto. Ah, claro. Ella empezó a forcejear para ponerse el vestido, mientras Edward intentaba torpemente ayudarla. Sube la parte de atrás. Comillas no, no así. ¿Estás intentando estrangularme? El lado izquierdo está abultado. No, casi rompes la capa exterior de tul. No me voy a peinar esta noche. Simplemente métetelo todo dentro del sombrero, que no sobresalga ni un solo mechón, o parecerá una falta de respeto. Por cierto, ¿por qué no usamos el hechizo de intercambio? Comillas no podías haberlo dicho antes. Lilith y Susie estaban sentadas cerca, observándolos en silencio, primero miraban a Audrey, luego a Edward, moviendo la cabeza al unísono. Era extrañamente adorable. 20 minutos después. Audrey, ahora vestida con un elegante vestido de gala blanco con encaje y exterior verde oscuro, entró en el salón de recepción de la familia Hall. Además de algunas doncellas y Lady Hall, estaban presentes 3 Beyonders de la Iglesia de la Noche Eterna. Uno de ellos era un hombre apuesto, de cabello revuelto, vestido con camisa blanca, chaleco negro y pantalones. Tenía un aire desenfadado y romántico, pero algo en su actitud delataba sensibilidad y un anhelo de seguridad. Otro vestía una gabardina negra y guantes rojos. Sus rasgos eran suaves, y las canas en sus sienes sugerían que rondaba los 40 años. Reservado y sereno, su expresión apenas revelaba sus pensamientos. La tercera era un rostro conocido, la señora Daly, vestida con túnicas negras, con sombra de ojos azul y rubor en las mejillas. Sonrió y saludó cortésmente a Audrey con un gesto de cabeza. Desde el punto de vista de una observadora, Audrey rápidamente hizo una evaluación básica del trío. Como no estaba segura de por qué habían venido, no reveló de inmediato que conocía a Daly. Buenas noches, estimados invitados, dijo Audrey con un tono amable. ¿Vienen a ver a mi padre? Lady Hall dio un paso al frente y apretó suavemente la mano de su hija. No, cariño. Dijeron que venían a verte. Quieren preguntarte algunas cosas. Audrey parpadeó sorprendida. Comillas yo. En ese momento, el hombre de la gabardina, Soest, tomó la palabra. Señorita Hall, ¿les importaría a usted y a las doncellas concedernos un momento? Tenemos algunas preguntas para la señorita Hall. Nada grave, solo asuntos confidenciales, así que es mejor que no haya mucha gente escuchando. Audrey le dio una palmadita en la mano a su madre. Mamá, deberías ir a descansar un poco. Está bien. Poco después, Annie y las criadas siguieron a Lady Hall fuera de la habitación. Audrey se sentó frente a los 3 visitantes, parpadeando inocentemente. Comillas puedo preguntarles, ¿qué les gustaría saber? Comillas puedo preguntarle dónde estaba hace aproximadamente una hora, señorita Hall. Dejémonos de lado los preámbulos sin sentido, interrumpió Soest, endureciendo su tono. ¿Recuerdas lo que acaba de pasar en la calle Laurel?
En lugar de responder de inmediato, Audrey se volvió hacia Dali. Solo cuando vio que Dali asentía, respondió, sí, lo recuerdo. Iba de regreso del hospital psiquiátrico en un carruaje cuando de repente fui atacada por un monstruo. Leonard frunció el ceño. Como heredera de la familia Hall, ¿por qué estabas en un hospital psiquiátrico? Había oído hablar de las trágicas vidas de muchos pacientes y quería ofrecerles algo de consuelo. También doné una suma de dinero para ayudar a mejorar su estado de salud. Y entonces, por casualidad, tomaste ese camino, te topaste con el perro del diablo, y por casualidad escapaste ileso. Dali intervino con calma, Leonard, tu tono es bastante grosero. Leonard estaba perplejo. ¿Acaso no era precisamente este tipo de presión frenética la forma en que conseguían que los sospechosos revelaran fallos en sus historias? ¿Por qué de repente se consideraba grosero solo porque era hija de un conde? Comillas, ¿de verdad fui tan grosero, viejo? Se preguntó mentalmente. Payez se rió para sus adentros, fuiste grosero, pero tus preguntas no estaban mal. Esa Dali. Claramente conoce a la chica. Comillas. Sos preguntó entonces, perdone que sea tan directo, señorita Hall, pero, ¿es usted una Beyonder? ¿Cómo así? Comillas, ¿puedo preguntar dónde adquirió su poción? Por lo que he podido averiguar, no se ha registrado en ninguna agencia oficial. Audrey respondió con calma, lo adquirí a través de un contacto personal. Comillas, ¿qué amigo? Fui yo. Dali levantó la mano. Comillas, señora Dali. Los ojos de Leonard se abrieron de par en par con asombro. En su interior, Payez rió suavemente, está mintiendo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.